Gracias, Señor. Nosotros que tanto te hemos hecho sufrir, estamos aquí por tu infinita misericordia para conocer tus planes, Señor. Cómo van a terminar las cosas en esta tierra es nuestro privilegio, Señor. Gracias. Ven, háblanos y dale la bendición a cada uno de tus hijos que ha venido a tener esta cita divina, Señor. Gracias. Sé tú nuestro Maestro, que todo lo que nos preocupa quede a un lado y ahora podamos disfrutar tu verdad. Es nuestra plegaria en el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, han pasado un par de días, ¿verdad?, de que estuvimos estudiando nuestra lección anterior. Estuvimos hablando acerca de la segunda venida de Cristo y ahora vamos a darle continuidad, porque lo que ocurre después de la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 19, es Apocalipsis 20, donde vamos a encontrar el tema del milenio. Así que vamos a tomar nuestra lección. Yo quiero invitarles para que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, donde se presenta este tema. La palabra milenio no aparece aquí, sin embargo, es una palabra compuesta que nos va a hablar de este periodo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo. Este capítulo es bien importante, hermanos. El diablo debe estar muy furioso porque aquí se presenta su futuro, lo que le espera. Lamentablemente tenemos mucha confusión en cuanto a lo que va a pasar después de la segunda venida de Cristo. Hay una gran cantidad de personas sinceras que están tocando puertas muy permanentemente y están enseñando que aquí es que vamos a disfrutar, ¿verdad? Que este es el paraíso, y sin embargo yo no quiero este paraíso porque esto está bastante peligroso, bastante enfermizo. No es el lugar mejor para vivir aquí, hermanos, en la tierra. El Señor tiene algo programado muy especial, y lo que me ha impresionado al estudiar este tema es que ¿a cuánto les gusta ir a ser invitados, verdad? Donde un buen amigo, alguien que tenga una casa quizá cómoda y que tenga mucho amor para recibirlo. ¿A usted le gusta, verdad, ser invitado? Pues tengo una excelente noticia en esta hora, hermanos, y es que nuestro Padre, que tiene tanto gusto, en vez de venir a morar aquí, a este mundo tan peligroso, lo que va a hacer es que nos va a llevar a su palacio, no por un día ni por dos, sino por 1000 años. Gloria sea al Señor, mientras purifica este viejo mundo para ponerlo en condiciones de que sea un paraíso después, y se cumplirán las promesas de Mateo 5, ¿verdad? Los mansos heredarán la tierra. Lamentablemente, por una confusión de textos, muchos de nuestros hermanos dispensacionalistas, o sea, los que creen en el rapto, están pensando que nosotros vamos a pasar esos 1000 años aquí. Pero hoy vamos a ver cuál es la verdadera solución para entender esto a la luz de la palabra de Dios, ¿ok? Apocalipsis capítulo 20, vamos a permitir que el Señor nos hable. Ustedes tienen la lección, estamos tomando algunas de estas citas, y lo que marca realmente este estudio sería Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que ustedes podrían repetir en coro, ¿verdad? Y decir: Jesús dice, no se preocupe el corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor hizo una promesa, empeñó su palabra, y el Señor, que no miente, tiene entonces una noticia poderosa para nosotros, y es que es en la casa del Padre, que queda ¿dónde? En el cielo, donde el Señor está preparando ese lugar para llevarnos. Hay algunas preguntas, sí, que el cristiano se hace. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá después de que Cristo venga? Preguntas bien importantes que queremos considerar en esta noche. ¿Cuál será la condición de la tierra? ¿Será que será habitable la tierra después de lo que va a pasar en Apocalipsis 15 y 16? Hermanos, es impensable eso. La tierra va a quedar como estaba antes de ser poblada y recreada, ¿verdad?, conformada por el Señor. Era un abismo, era un caos.
Y así va a quedar la tierra después de la séptima plaga. Va a haber un gran terremoto, dice la palabra del Señor. Lo poco que hay, hermanos, y esto no para asustarnos, yo le doy gracias al Señor porque todo esto está escrito, y a ninguno de sus hijos, porque la promesa es, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La diferencia la hay en la clase de fe que tú tienes, ¿verdad? Y en la clase de Salvador que nosotros contamos, gloria sea su nombre. ¿Qué ocurrirá con Satanás? Aquí se va a revelar la verdad en Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo hará Dios la tierra nueva? ¿Habrá alguien vivo en la tierra durante el milenio? Hoy tenemos que decidir dónde queremos pasarla, hermanos. Porque los que quieran pasar en el paraíso de la tierra, pues tengo malas noticias. Pero los que quieran estar dentro de la ciudad, pues hermanos, será algo glorioso, maravilloso estar con el Señor allá como Él lo ha prometido. ¿Habrá alguien vivo durante el milenio? ¿Qué ocurrirá después de que Cristo venga? ¿Cuál será la condición? Bueno, esto nos lleva a nuestro estudio de hoy, Apocalipsis capítulo 20, y podemos leer juntos versículo 1 en adelante. Y esto es la continuidad de la segunda venida de Cristo que aparece en Apocalipsis 19, ¿no? Apocalipsis 19, particularmente los versículos 11 en adelante, presenta en un símbolo maravilloso como llegaban los reyes en el pasado, en un caballo, ¿verdad? Se presenta al Señor con un nombre que lo distingue, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Verbo de Dios, versículo 13. Y se presenta su reinado, dice en el versículo 15, con vara de hierro, se presenta la autoridad del Señor. A mí me gusta, hermanos, ver el carácter del Señor, porque no solamente se lo presenta como el manso, ¿verdad? Y para algunos tal vez como el débil. No, yo lo veo con el carácter, ¿verdad? Con los atributos de integridad, porque con el Señor no se juega, hermano. Lamentablemente nuestra sociedad tiene un concepto de un padre bonachón, ¿cierto? Que relaja y a todo el mundo le pone, no, ese no es el padre que la palabra de Dios me presenta. Él es tan justo que Él mandó a su Hijo aquí a la tierra y con sangre nos ejemplificó el camino, ¿verdad? Para que tú y yo podamos, habilitados por su poder y por su gracia, alcanzar, ¿verdad? Y ser más que vencedores. Así que Apocalipsis 20 presenta dos destinos. Y mientras unos dicen, bueno, pero ¿dónde está ese Dios de amor? Porque aquí, hermanos, está lo más tétrico que algunos no quisieran ver. Después de las plagas, que es lo más indeseable, se presenta un lago de fuego y azufre en el mensaje más terrible que presenta la palabra de Dios. Por eso al demonio le rasca, hermanos, desde la punta del pie hasta la cabeza el que se hable de esto, porque sencillamente aquí se desnuda toda su confusión y se presenta para el alma sincera cómo es que el Señor trabaja, ¿verdad? Para sacarnos de este caos. Por ejemplo, el tercer mensaje angelical dice que esto es lo más fuerte que presenta la Biblia. Porque es que Dios no le puede hablar a una raza que no le quiere escuchar de otros términos. Él ya ha dicho, yo te amo, y le ha pasado la manito y yo te amo, mira, pero yo te amo, y no, gracias Señor porque tú me amas y bienvenido a mi desorden. Pero ese no es el Dios que me presenta la palabra. Él tuvo que, con amor, vertir su sangre en la cruz del Calvario, y aquí me muestra lo que va a pasar con los que aceptan no a Cristo sino al anticristo. Mira, por ejemplo, el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia, a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Esto es lo más fuerte que aparece en la Biblia, hermano. Pero tengo una buena noticia, y es que esto tan indeseable, el Señor lo gustó por ti y por mí, para que no tengamos que enfrentar lo que vamos a estudiar esta noche. O sea, que nadie diga, Señor, esto no, porque es que no lo quise, no me pareció, no me provocó, ni te autoricé. Ese es más caballeroso para decirlo así. Porque el Señor me está diciendo que el que adora a la bestia, su imagen, va a recibir la ira de Dios, no contra la persona, sino contra el mal y el pecado que él abrazó, aceptó y no permitió que el Señor quitara. El cual será echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, hermano. El único que la ha enfrentado, que te ama tanto a ti y me ama tanto a mí, hermano, en esta noche quiere que podamos entender de qué se trata. Esto que miles y millones no han entendido, porque están diciendo, tranquilo pastor, viene un rapto, 7 añitos para que entonces arreglemos las cosas y entonces nos vemos allá, tranquilo pastor. Eso suena muy romántico, hermanos, pero no es
en armonía con el Dios justo, misericordioso y verdadero que presenta la palabra del Señor, porque Él tiene un método auténtico para salvar a la raza humana. Y esto de ser atormentado con fuego y azufre no es otra cosa que la muerte segunda. El único que la ha enfrentado es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, este es el punto neurálgico de este tema. Apocalipsis es el libro que presenta como ningún otro el mensaje de la justicia de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5, a Él sea la gloria. Y es lo que estamos estudiando en este libro. Ahora, Apocalipsis 20 entonces continúa diciendo: vi un ángel descender del cielo con una, que tenía, ¿qué es cosa? Una llave. Y hermanos, cuando estamos leyendo la Biblia, entonces estamos armando, ¿verdad?, un rompecabezas, y ya usted dice, esa llave, sí, yo he leído 2 veces esa palabra en Apocalipsis. Me dices, claro, la vimos en Apocalipsis 1:18, pastor, claro que sí. El que tiene las llaves del sepulcro y del Hades, es una buena noticia. Y Apocalipsis 3:7 me habla de otro que tiene la llave, ¿verdad?, la iglesia de Filadelfia. ¿Qué dice? Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia, hermanos, que experimentó ese amor fraternal, la iglesia que ha estado el grupo más preparado, pero que no estuvo tan preparado para irse al cielo, ¿verdad? La iglesia de 1844. Y dice estas cosas, dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué cosa? La llave de David. ¿Quién tiene las llaves? No las tiene Pedro. La palabra del Señor dice que las tiene, ¿verdad?, el Señor, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y hermanos, en esta noche estas son buenas noticias. Y es que el diablo, que no lo ataja a nadie, pues le llegó la hora, porque el Señor lo va a encerrar con una llavecita que no tiene clave humana, y de ahí va a tener que aguantarse, ¿cierto? Y hermanos, en esta noche yo quiero que veamos, si hay alguien que está cansado de sufrir, pues yo quiero que en esta noche nos proyectemos a lo que va a pasar cuando el Señor le va a poner punto final al dolor y al sufrimiento, y va a atar con una gran cadena de circunstancias, porque el demonio no va a tener con quién engañar. Esa palabra aparece 3 veces en Apocalipsis. Cuando uno está estudiando, le está pidiendo al Espíritu Santo que agudice, ¿verdad? Yo, ¿dónde leí esto? Lo leí 1 vez, 2 veces y 3 veces. Eso fue lo que me pasó hoy leyendo Apocalipsis 20. 3 veces me encontré esta palabrita. ¿Cuál? Versículo número 3. El versículo 2 dice: prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y yo alabo al Señor, hermanos, porque si nosotros no podemos, hay uno más fuerte que lo puede hacer. Autorízale para que te deje de fastidiar y de molestar y de tentar, y dile: Señor, te entrego todos los derechos para que lo ates y lo sepultes y lo expulses de mi vida. Hermanos, estamos cansados de ver sufrimiento. Yo no sé, hay algunos que les gusta que el diablo nos revuelque, ¿verdad? Pero definitivamente le estamos diciendo al Señor que se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros. De eso se trata este libro. No se trata simplemente de historia, de números, no, se trata de cómo puedo ser yo victorioso por su gracia y su poder. Y dice: y lo prendió, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Y aquí, hermanos, entonces empezamos a contestar por qué es inaceptable que el milenio se va a vivir aquí en la tierra. Primero, aquí me encuentro un versículo que me da mucha luz. Porque el diablo, cuando Cristo vuelva por segunda vez, esto lo vimos en Apocalipsis 19, ahora Apocalipsis 20, comienza el milenio. En esta noche debemos salir como alumnos contestando una pregunta. ¿Qué pasa cuando Cristo venga? ¿Cómo comienza el milenio? ¿Qué pasa durante esos 1000 años? De hecho, en la última figura que usted tiene ahí en la lección, ¿verdad? En la pregunta 25, sueña con ese cuadro y pasaste la clase. ¿Está bien? ¿Quieres sacar A en este examen? Simplemente segunda venida, 1000 años, juicio, reinando con el Señor. Y tercera venida, destrucción de los impíos, destrucción total de Satanás. Y ese es el milenio en síntesis, ¿verdad? En ese cuadrito. Ahora, dice que lo arrojó al abismo. Esa es la palabra que significa la palabra abusos. Esa palabra significa lo arrojó al caos, porque así va a quedar la tierra. Previo al momento del Señor venir a esta tierra, va a ser como estaba antes de ser arreglada allá en el Génesis. Esa misma palabra, si ustedes van en un segundo, porque no tenemos más tiempo, un segundo, ya van 2.
Génesis 1:2 dice, en el principio, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada, ese es el abusos, ¿verdad? Desordenada y vacía. La palabra del Señor nos dice cómo estaba la tierra, ¿verdad? Cuando el Señor la arregló, la tierra estaba desordenada y vacía. Y en ese caos se va a convertir la tierra después de que el Señor venga por segunda vez. Y ahí se va a quedar, ¿verdad? Lucifer. No es un lugar muy agradable, no se lo recomiendo, hermanos. Hoy quiero tomar la decisión, porque habrá dos grupos. Los que van a estar fuera de la ciudad y los que están dentro estarán a salvo por la gracia del Señor. Tú decides en esta noche dónde quieres pasar esos 1000 años. Y lo encerró y selló sobre él para que no engañe. Esa palabra aparece 3 veces en Apocalipsis 20. ¿Cuál es el expertise del demonio? Hermanos, es muy sucio. Y a veces nos las damos de sabiondo, ¿verdad? Y que yo puedo, hermanos. No pudo Adán, que tenía 20 veces más capacidad cerebral que nosotros. Y la especialidad del diablo es engañar. Yo debo preparar un tema, hermanos, que se trata acerca de la motivación. Porque nos ponen unas carnadas por ahí, el diablo es tan sucio. Y uno, sí, mucho gusto. Y lo que nos está es preparando una horca. Esa es la especialidad del demonio. Y por eso el pastor que ustedes han conocido, hermanos, no anda muy sonriente con el diablo, hermanos. Porque yo estoy cansado de ver sufrir personas. Y sencillamente el diablo a mí también me ha declarado la guerra. Y yo sencillamente a él no le puedo brindar sonrisas porque llevó a mi maestro a la cruz del Calvario. Y aquí me dice la palabra del Señor, para que no engañes. Si tú te vas al capítulo, a la página siguiente, versículo 8, después del milenio, no aprendió la lección y lo primero que va a salir a hacer el demonio saldrá para engañar a las naciones. Prueba fehaciente de que las personas no cambian. Cuando no cambió su carácter, ¿cómo se va a levantar el diablo de la cama? Buscando a quién convencer, porque ahora es la última guerra, ¿cierto? Contra la nueva Jerusalén. Y dice en el versículo número 10, y el diablo ¿qué cosa? Hermanos, quisiéramos convencernos en esta noche que la especialidad del diablo es engañar y enredar. Hay gente que se presta para eso. Yo me asombro. Mire, que el pastor hizo esto. Y venga, y se juntan 3 y 4. Y lo creen a pie juntillas. Y el diablo está muerto de la risa, porque esa es la especialidad. Crear embustes, ¿cierto? Y poner trampas y calumnia y engaño. Hermanos, afuera con ese demonio. La especialidad del diablo es falsificar, ¿verdad? Y con engaño aceptó que la nación judía levantara la mano para decir, porque la mayoría no tienen la razón, la mayoría llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. No siempre tienen la razón, podría corregir. Para que no engañe más a las naciones hasta que pasen 1000 años y sean cumplidos, el versículo número 3. Ustedes tienen la lección, hermanos. Y la primera pregunta dice, ¿qué ocurre al comienzo del gran periodo de los 1000 años? La respuesta allí sería, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La buena noticia que tengo en esta noche, hermanos, es que si a mí me encanta ir a algunos lugares porque hay mucha paz, porque hay una presencia maravillosa del amor del Señor y se siente uno cómodo en algún lugar, pues Jesús nos va a llevar de este viejo mundo, porque si usted ha visto cosas bonitas aquí, no hemos visto nada, a su palacio celestial no por 1 ni por 2 días. Nos quiere tener como sus vecinos en el cielo por 1000 años, mientras purifica esta tierra. La primera razón por la que no podemos aceptar que este será nuestra morada aquí en la tierra es porque será un caos y aquí a este abismo, a este abuso, según el versículo que leímos, es que el Señor va a confinar a Satanás. Entonces dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Recuerdan el mensaje de los 3 ángeles? En este capítulo yo encuentro algo bien sencillo, hermanos. Hay 2 grupos. El que le creyó al Señor y el que no le creyó. El que confió en él. ¿Qué pasa con los que aceptan a la bestia, reciben su sello y adoran su imagen?
pues van a estar aquí, lo vamos a ver. Pero hay otro grupo que prefirieron sufrir por causa del Señor, estoy leyéndolos, y llegó el momento, ¿verdad?, en que el Señor va a retribuir. Y todo eso está escrito, ¿verdad?, lo que pasó con estas personas que sufrieron por Él. Hermanos, es un privilegio, y yo quiero decir que todavía no entiendo ni sé lo que significa sufrir por el Señor. Hay una bienaventuranza que nos queda faltando. Nosotros hemos estudiado como 6, pero hay una bienaventuranza que por alguna razón no la hemos estudiado. Dice: bienaventurados los que padecen, porque ellos, ¿verdad?, serán llamados hijos de Dios. Es un privilegio sufrir por causa de Cristo, no por la poca vergüenza del pecado, no, por causa del Señor, sufrir por Él. Y animo a alguien que me está escuchando, que está tal vez cansado de sufrir por Cristo. Tengo un amigo que está en la cárcel. Que el Señor te bendiga allá donde estás. Y el cielo sabe realmente por qué razón pudo llegar. Y el Señor lo está usando y Él está esperando que llegue ese momento, año 10, para salir, hermanos, para estar con su familia. Hay mucha gente que está pagando injustamente tras una reja, pero lo gozan en el Señor Jesucristo, como José, ¿verdad? Esto no es para cualquier persona. Es para una persona que realmente tiene la mente de Cristo y está gozándose en el Señor, porque eso no lo goza la carne. Y entonces aquí se presentan que hay 2 resurrecciones, que es realmente lo grueso de nuestro estudio en el tema del milenio. Usted ve que hay un título allí en la página 2 que dice las 2 resurrecciones. ¿Cómo podemos nosotros entender, hermanos, que el milenio no es aquí en la tierra, entendiendo Juan 5, 28 y 29? Acompáñenme por favor rápidamente. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Alguien que viene y le dice: no, mire, olvídate, el Señor es muy bueno, nos va a dar 7 años, los que estamos cojeando, rengueando y nos gusta, entonces tenemos 7 añitos más. Eso no lo presenta la Biblia, queridos. El partido dura 90 minutos, o sea, es esta tierra. Por eso la palabra del Señor nos va a decir que la salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. A algunos no les gusta eso, pero eso es Biblia y puro Biblia. Eso es lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, versículo 12. Vi los muertos, grandes, pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué cosa? Según sus obras. ¿A qué es que va a venir el Señor a esta tierra, hermanos? Bueno, eso es lo que yo encuentro en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Saquemos de la cabeza, hermanos, que el Señor es tan bueno que Él conoce las intenciones. No basta con las intenciones. El diablo te va a sacar la listita y le va a enrostrar a Cristo. Mira lo que este hombre hizo y a la hora que lo hizo. Es por los hechos, finalmente. Yo soy salvo por la gracia de Cristo, que quede claro, hace 2000 años, pero en el presente el Señor me santifica y renueva esa salvación a través del Espíritu Santo en una vida que lleva frutos para su gloria y su honra. Hermanos, esto parece tan simple decirlo, pero es la razón que tiene dividido al pueblo de Dios. Los que no aceptan la salvación en Cristo y la santificación a través del Espíritu Santo, pues no sé cómo la van a entender aquí en Apocalipsis 20, porque a eso es que el Señor va a venir a esta tierra. Él va a abrir los libros y usted va a decir: pero mira, ese que parecía tan, y no está aquí, no, pues que mira, aquí está. Escrito exactamente a la hora y al momento. Y ese que yo pensaba, porque es que el juicio humano es, ¿verdad? Ese que yo andaba creyendo, pues la Biblia dice: se arrepintió y aceptó, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo. Así que estamos en Juan capítulo 5, ¿verdad?, versículo 28 y 29, donde se presenta, hermanos, que hay 2 resurrecciones para poder entender el milenio y decirle a alguien que sencillamente cuando Cristo venga, los buenos se van para el cielo, tanto vivos como los muertos que el Señor va a resucitar, porque eso es lo que voy a leer con ustedes ahora. La palabra del Señor dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. O sea que no es que el muerto bueno se fue para el cielo, no. Está diciendo que vendrá. O sea, en el futuro el Señor está diciendo, va a suceder algo. ¿Qué cosa? Los que están en los sepulcros, ¿dónde están los muertos? No están en el limbo ni gozando anticipadamente en el cielo. La Biblia dice que están allí, en la sepultura. Todos los que están en los sepulcros, los muertos, oirán su voz.
Y los que hicieron lo bueno, o sea que hay dos resurrecciones ahora, saldrán a resurrección de vida. ¿Cuál es esa? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que opera cuando, según 1 Tesalonicenses 4:15, en la segunda venida de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, o sea que hay dos resurrecciones, ¿verdad? A resurrección de condenación, que será ¿cuándo? Cuando terminen los 1000 años, según qué? Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si tuviéramos que ir a descansar, entonces, ¿dónde quiere usted resucitar? Por ahí estaba escuchando unos amiguitos que estaban echando chiste, ¿verdad? Y le decía, no, pues como tú vas a resucitar es en la segunda porque eres tan malo. ¿Verdad? Y ahí del que tenga parte en esa, porque no hay fuego no hay agua que lo apague, hermanos. Esa es la muerte que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ese es lago de fuego y azufre. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Esa muerte, la muerte eterna. Mas la dádiva de Dios, gloria al Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que este mensaje no es para asustar, es para que usted escoja dónde quiere estar y qué quiere del Señor. Así de grande es nuestro amigo. Él no nos engaña. Esa es la expertise del otro. Y Apocalipsis está diciéndonos entonces que hay dos resurrecciones. Y también lo entendemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 en adelante. ¿Por qué no podemos aceptar que en la segunda venida de Cristo nos vamos a quedar en esta tierra? Porque la Biblia lo presenta todo junto. Cuando Cristo venga, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, ya lo habíamos leído en el tema del rapto, pero ahora necesitamos volver a esto, porque esta es una prueba bíblica de cuál es el orden lógico con el cual el Señor está haciendo las cosas. Versículo 14 en adelante. El Señor va a hacer una comparación entre la muerte, la resurrección y el rapto de Cristo al cielo, porque la palabra del Señor usa una palabra que nuestros hermanos dispensacionalistas usan, ¿verdad? Que es arrebatado, ¿verdad? Según lo que vamos a leer aquí. Pero lo que el Señor está señalando es otro tipo de arrebatamiento. ¿Cuál será? Si creemos que Jesús murió, número 1, y resucitó, número 2, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Nuestros hermanos dispensacionalistas dicen, ¿sí ve, pastor? Los que están en el cielo, cuando Cristo venga, después de los 7 años, se los va a traer. Eso suena muy enredado, hermanos, pero es lo que miles y millones en el mundo están creyendo. La Biblia no dice eso. Vamos a seguir leyendo, porque el Señor está comparando aquí lo que ocurrió con Cristo con lo que pasará con su iglesia. Así como yo morí, fui sepultado y Apocalipsis 12:5, vamos a él, dice que fue arrebatado para Dios. Eso mismo va a pasar con la iglesia. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios. Lo mismo que pasó con Cristo, que vino, que murió, fue sepultado y arrebatado, va a suceder con quién. Sigamos leyendo. Por lo cual os decimos esto, versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya vimos que no es nada de silencioso ese rapto. Es lo más estruendoso que va a ocurrir, la segunda venida de Jesús. Alabado sea el Señor. Descenderá del cielo. ¿Qué pasó con los muertos? Como Cristo. Van a ser resucitados. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Así que el proceso es claro. Lo que está hablando no es que el Señor va a traer del cielo a los que durmieron con Él, no, de los que están en la tierra, así como Cristo, los va a resucitar y entonces van a ser arrebatados como Jesús, ¿verdad? Y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, tenemos esta promesa en pantalla, ¿verdad? Y entonces viene el texto precioso, hermanos, de Apocalipsis 20. De las 7 bienaventuranzas podemos leer: feliz y santo el que tiene parte en, ¿qué cosa? En la primera resurrección. ¿Está quedando claro esto?
porque la segunda resurrección no hay esperanza. Fue la paga que el Señor tuvo que experimentar por nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, mas serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, vamos a ir a casa en esta noche con varias promesas. Por ejemplo, la de Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Veo que este reloj está caminando demasiado rápido hoy y yo apenas estaba empezando, hermanos. Apocalipsis 2:11 dice la palabra del Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me fascina estos versículos, hermanos. Dios está desgargantado, tratando de encontrar a alguien que quiera escuchar su clamor y su voz. El que tiene oído oiga lo que quiero decirle, lo que el Señor, ¿verdad?, está clamando a su pueblo hace tanto tiempo. El que venciere, porque es un llamado a la victoria, no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que nadie diga salgo desesperanzado. Si sales así es porque así lo eliges, porque así te gusta, porque estás despreciando lo que el Señor gustó por ti y por mí. Esa segunda muerte, ¿verdad?, que no es para nosotros. Apocalipsis 21:8, preciosa promesa también, o que habla mejor de qué es eso de la segunda muerte y quiénes los que la van a enfrentar. Desde el 7, porque este es el mensaje de la palabra, un mensaje de victoria. El que venciere poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Mas los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, o fornicarios y hechiceros, idólatras, y los mentirosos tendrán su parte en el lago ardiente con fuego. ¿Qué es eso del lago ardiente con fuego? Que es la muerte segunda. Así de sencillo lo presenta la palabra de Dios. No es una paila ardiendo por toda la eternidad, no. Es sencillamente la muerte de la cual no hay resurrección, que tuvo que enfrentar, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Y este sería lo neurálgico, hermanos, sin lo cual no podemos irnos a casa en esta noche. Quisiéramos dejar como tarea, hermano, ustedes van a llenar esto. Alguno dice, pastor, yo esto lo sé hace muchos años, definitivamente. Tenemos tanto tiempo escuchando temas y temas de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo venga? Los muertos en Cristo van a resucitar. Y los vivos justos van a ser ascendidos al cielo. En el cielo, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que contesta la lección, ¿verdad?, que usted tiene en mano ahora. Vamos a tener acceso a los libros, dice 1 Corintios 6, para saber por qué los ángeles fueron expulsados del cielo y por qué Julano y Menganito no están y por qué Julano está. Y entonces, hermanos, lo que más me impacta aquí es lo que fue, por ejemplo, nuestra lectura bíblica en 2 Corintios 5, 14 y 15. Quiero que nos vamos con esa cita. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2, 9 y Apocalipsis nuevamente 14. Primera de Corintios, esa cita, hermanos, que es mi versículo preferido, mi versículo de la Biblia. Primera de Corintios 5, 14 y 15. Vamos a leer desde el versículo 14. Porque aquí dice, estoy en 1 Corintios, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos controla. Hermanos, en esta noche vamos a ir a casa entendiendo que hubo alguien, como dice el himno 93, ¿verdad? Hubo uno que quiso por mí padecer. Y este versículo me está diciendo, porque el amor de Cristo me controla, pensando esto, que si uno murió por todos, no fue la muerte de la cruz. El pecado de la maldad, del homicidio, del asesinato, de la fornicación, del robo, de la poca vergüenza, todo esto que inunda el mundo, hermanos, cayó sobre Jesús, quien le clamaba al Padre en la cruz. Si es posible, pase de mí, Señor, este vaso, porque eso era una batida muy amarga, muy inmunda. El pecado de todo el mundo se hizo un abismo entre el Padre y el Hijo. La única forma, y la palabra del Señor dice que el que era cordero se volvió como una serpiente, porque Cristo fue subido a una cruz como Moisés levantó una serpiente. Así de grotesco es, hermano, lo que yo tengo que decir en esta noche y entender que el pecado no es un juego, hermanos. Que solamente cuando yo pueda repudiarlo hasta vomitar, hermanos, hasta vomitar el alma, porque
la gente que ha sufrido y que entiende lo que hace el vil pecado, lo que entiende el cielo al ver a su hijo sufriendo en la cruz del Calvario, no puede calcular entonces, como el Señor es tan bueno, 7 años y nos vemos allá, hermano. Eso no está eso no está en la palabra del Señor. Más bien me está diciendo que por todos murió. Y cuando yo entiendo eso, hermanos, para que los que viven, dice el versículo 15, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, no cualquier muerte. Tenemos que volver a estudiar de qué fue que murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. No fue de los clavos, no fue del peso, no fue de nada de eso, hermanos. Fue mi vil negación y de semejanza. Lo que hizo tan amarga, ¿cierto?, la copa del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando leo, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículo 9, para entender un poquito, hermanos, de eso de la segunda muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 9, porque me va a decir que para que gustase por todos la muerte. Jesús no veía más allá de la sepultura. Algunos dicen, no, él sabía que se acostaba y se paraba, ¿no? A ese jueguito no fue él. Hubo un abismo, ¿verdad? Y Jesús le está gritando en clamor al Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando podemos entender, hermanos, el dolor y el sufrimiento, nuestra vida no puede ser igual. Y la palabra del Señor dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, a ver si voy a encontrar esa cita ahora. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, porque debe quedar bien claro esto, hermanos. Dios no condena a nadie, usted mismo se condena. ¿Ya? Así de claro y caballeroso es el Señor. ¿Ya? Eso es un lenguaje extraño. Es que yo no quise, yo no le permití al Señor, yo rehusé al Señor. Mira lo que voy a leer ahora aquí en la conclusión, hermanos. Voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿De qué se trata la condenación? ¿Y por qué? Vamos a leerla ahora. Por tanto, dice, versículo 12, para que sean condenados todos los que, ¿qué? No le creyeron, o sea, no confiaron a la palabra del Señor, a la verdad del Señor, antes consintieron en la iniquidad. ¿Por qué fueron castigados? Vámonos al versículo 8 y 9, que nos dice que no podemos pensar en 1000 años aquí en la tierra, porque sencillamente los que se queden aquí en la tierra se van a quedar durmiendo por 1000 años. Esto es lo que voy a leer ahora. Los cuales serán castigados, ¿por qué? Porque no obedecieron al evangelio, dice el versículo anterior, y serán castigados por eterna perdición, por la presencia del Señor y por la gloria de su poder, cuando viniere para que sea glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Qué hermoso, hermano. O sea que por una parte hay los que no le creyeron al Señor, ni aceptaron su método de salvación, y por otro lado, los que le creyeron van a ser glorificados, ¿verdad?, en su venida. Alabado sea el Señor. Hermanos, hay un himno precioso que quisiéramos cantar juntos al terminar. Y es ese himno 172, Promesa Dulce. Pero saben, yo no puedo concluir sin leer lo que fue la matutina que estaba estudiando esta mañana. Me impactó eso porque Apocalipsis me habla de plan de la salvación. Y es que si yo le creo y si yo tengo sed y vengo a Él, el Señor trabaja por mí. Pero si yo niego y rechazo, ¿verdad? Habrá dos grupos, los que van a tener el sello de Dios o los que van a tener la marca del anticristo. Y Juan 7:37 me presenta el plan de la salvación en síntesis. Dice, en el postrer gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Hay algo que tiene que hacer el ser humano? Sí, definitivamente. Ya el Señor vino a esta tierra, ya extendió sus brazos en la cruz, pero ahora eres tú y soy yo el que tengo que venir para aceptar, ¿verdad?, su sacrificio y sus planes. ¿Y qué más debo hacer? El que cree en mí. Qué sencillo. ¿Crees? Pero ¿saben? No se trata de un acto teórico. Se trata de confiar en el método que el Señor tiene para sacarme de mi mal genio, de mi gusto por el pecado, de mi intemperancia, de mi rebeldía, de mi soberbia, de lo que sea la gran lucha en que he estado pasando en mi vida. El que en mí cree, el
que en mí confía, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, en esta noche nos llevamos estas promesas a casa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No tenemos que pasar lo que Cristo experimentó por nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Apocalipsis 22:14, 22:4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Alabado el Señor. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y los que están escritos y de lo que está escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En esta noche le doy gracias a Dios porque los que, como dice la pregunta número 23, ¿dónde debe estar el nombre para que yo escape del fuego? En el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida no tendrán una segunda ocasión de salvarse. Pregunta, hermanos, para contestarle al Señor: ¿está su nombre en el libro de la vida de Jesús? Si no, ¿por qué no toma los pasos ahora para que lo esté? Hay alguien que quisiera, puesto en pie, decirle: Señor, gracias. Cuando vengas en las nubes de los cielos, yo quiero decir: este es mi Dios, a quien tanto esperé. Me gozaré y me alegraré en su salvación. Para irme contigo, Señor, y disfrutar de tu casa, y luego venir a esta tierra que tú vas a limpiar y a purificar, para que podamos compartir y vivir aquí por toda la eternidad. Asombroso saber que en este lugar, la cárcel donde se le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo, Dios decidió que será la morada eterna de los redimidos. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a cantar este precioso himno, Promesa Dulce, yo vendré, si lo conocemos, ¿verdad? Y vamos entonces a concluir con una oración de gratitud a nuestro Dios. Himno 172 en nuestro himnario.
palabra de Dios es tan clara, hermanos. Apocalipsis 19 presenta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20 presenta lo que ocurre después de la segunda venida, 1000 años con Él en el cielo. Y Apocalipsis 21 presenta la tercera venida de Jesús. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escribe, porque estas son palabras verdaderas y fieles de Dios. Amén. Oremos. Querido Padre, en esta noche queremos agradecerte por la transparencia de tu palabra, que nos presenta un mensaje armonioso, lógico, de acuerdo a la misma cronología bíblica y a tu plan eterno. No tenemos que confundirnos para aceptar otras doctrinas con falsas esperanzas de buscar una salvación después de un rapto. En esta noche, Señor, queremos asegurar, al entregarte, Señor, nuestro caso, porque si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, el que confía en mi método de salvación, el que me acepta como mi abogado para librar tu causa. Señor, gracias, porque ese es el Dios maravilloso que no pierde ningún caso cuando reconocemos nuestra impotencia y dejamos de excusar y de acusar, y podemos aceptar tu forma de salvarnos. Gracias, Señor. Deseamos definitivamente estar dentro de esa ciudad durante esos 1000 años, Señor, y compartir contigo la eternidad. Gracias, Señor, porque tú tienes las llaves para atar al que ha hecho sufrir a la humanidad, a nuestras familias, Señor, y al mundo entero. En este momento te suplicamos, Señor, que lo ates para nuestras vidas, porque no tiene ningún plan ni ningún permiso en nuestro corazón. Señor y Padre, bendice a la juventud de esta iglesia donde quiera que esté, para que también puedan aceptar tu método de amor para vivir vidas victoriosas. Gracias, Señor. Extiende bendición a esta congregación, y cansados de estar en este viejo mundo, Señor, permítenos ver terminada la tarea, porque cuando sea predicado este evangelio por testimonio, entonces vendrás a buscarnos. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que las victorias del Espíritu puedan ser para cada uno que vino en esta noche y nos acompañó a través de la internet. Por tu gracia y tu poder, de corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, mis amados. Este viernes tenemos un bautismo. Vamos a acompañar esa linda ceremonia, y el sábado no se pierdan un banquete espiritual, ¿verdad? A través de las victorias de